Blindados IFV fabricados en Europa versus IFV fabricados en Asia. ¿Cuáles son los mejores? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis estimados suscriptores? En este nuevo video haré una comparación de los 7 mejores vehículos de combate de infantería VCI o IFV por sus siglas en inglés fabricados en Europa versus los mejores vehículos de combate de infantería fabricados en el continente asiático y ver cuáles son los mejores. Y bueno, sin más, empezamos con el versus, a ver qué opinan. IFV fabricados en Europa. 7. Vehículo de combate de infantería, Dardo. El Dardo VCI es un blindado diseñado específicamente para el ejército italiano como un reemplazo de los ya obsoletos M113. Fue diseñado y construido por el consorcio establecido entre Iveco Fiat y Oto Melara. El Dardo VCI está armado con un cañón Oerlikon KVA de calibre 25 mm automático, contando con una cadencia de fuego de 600 disparos por minuto. 2 ametralladoras del calibre 7,62 mm van instaladas en la torreta, una montada coaxialmente al cañón principal. El comandante cuenta con 6 periscopios integrados a un sistema de miras que le proporcionan una visión de 360 grados del campo de combate. Además, el artillero dispone de un telémetro láser y una cámara termográfica. Para hacer frente a los blindados enemigos, 2 misiles Spike LR pueden ser instalados en ambos lados de la torreta con un alcance máximo de hasta 5 kilómetros. La tripulación consta de 3, comandante, conductor y tirador, y 6 soldados. 6. FV510 Warrior. El FV510 Warrior es una serie de vehículos blindados de rodaje sobre ruedas de diseño y manufactura británica. Se fabricaron un total de 789 vehículos FV510, incluidas todas sus variantes para el ejército británico. El Warrior incorpora varias características de diseño acordes con la experiencia del campo de batalla del Reino Unido. En particular, no hay puertos que disparan en el casco, de acuerdo con el pensamiento británico de que el papel del vehículo blindado de transporte de personal, vehículo de combate de infantería APC IFV, es llevar tropas bajo protección al objetivo y luego brindar apoyo de potencia de fuego cuando han desembarcado. La ausencia de puertos de disparo también permite que se instale una armadura de aplicación adicional a los lados del vehículo. El FV510 está armado con un cañón L21A1 de 30 mm que tiene un alcance máximo de 1500 metros y como arma secundaria lleva una ametralladora de 7,62 mm. La tripulación consta de 3, comandante, artillero y conductor, más 7 soldados con equipo completo. Propulsados por un motor de 550 caballos de fuerza, le permite mover sus 25 toneladas de peso a una velocidad máxima de 74 km por hora y tiene una autonomía de 660 km. 5. Marder 1A5. El Marder 1 es un vehículo de combate de infantería VCI que fue diseñado en los 60 y producido a finales de los 70 para el ejército alemán. Basado en un casco de cazacarros, posee una estructura algo extraña y única, fácil de distinguir por su gran capacidad de operar en conjunto a tanques, movilidad, blindaje y poder de fuego. El ejército de Alemania llegó a operar aproximadamente 2100 unidades, pero actualmente el Marder está siendo retirado del servicio. Pero en enero de 2020 el ejército alemán firmó un contrato con Rheinmetall Defense para modernizar 71 blindados Marder 1.5 por un valor de 110 millones de euros, para tenerlos en servicio por 15 años más. El Marder 1.5 cuenta con blindaje adicional antiminas y remodelación completa del interior para minimizar las lesiones de la tripulación por explosión de minas. Cuenta con un motor más potente de 750 caballos de fuerza. Su armamento consta de un cañón automático de 20 mm y la modernización del 2020, entre otras mejoras, incluye la integración de misiles antitanque Spike LR2 de origen israelí. 4. Ascot Pizarro Ulan.
El vehículo blindado de combate Ascot, conocido en España como Pizarro en honor al conquistador español Francisco Pizarro y en Austria como Ulan, es un desarrollo conjunto entre Austria y España. La familia Scott incluye el carro de combate ligero LT-105 equipado con un cañón de 105 mm, una lanzadera de misiles antiaéreos, una lanzadera de misiles anticarro, un portador de morteros, un vehículo de apoyo y recuperación, un vehículo de mando y control, una ambulancia, un observador de artillería y un vehículo de combate de infantería. El Ascot monta un cañón automático Mauser de 30 mm en una torreta electromecánica con un giro de 360 grados. La torreta está estabilizada tanto en el plano horizontal como vertical. El control de fuego le proporciona un sistema MK10 de Indra con balística digital computarizada, canal térmico y láser. El armamento secundario es una ametralladora de 7,62 mm. La tripulación consta de 3, conductor, tirador y jefe de vehículo, más 7 infantes. España tiene 261 blindados Ascot Pizarro, 144 de la fase 1 y 117 de la fase 2. Por su parte, Austria tiene 112 Ascot Ulan en servicio. 3. Puma IFV. El Puma es un desarrollo de la empresa alemana PSM. Se trata de un vehículo de transporte blindado pesadamente protegido dotado de una torreta no tripulada con un cañón de 30 mm. La torreta del Puma además puede ser equipada con misiles antitanque Spike LR y lleva una ametralladora coaxial de 7,62 mm. La variante básica del Puma tiene un peso de 31,5 toneladas, pero dotado de blindaje añadido alcanza un peso de casi 42 toneladas, al punto que es necesario desmontar la coraza formada por blindaje avanzado para poder transportarlo en un avión A400M. El Puma está diseñado para poder operar con los soldados del programa Soldado del Futuro alemán. La tripulación del Puma la componen 3 personas, comandante, conductor y artillero, y transporta a 6 soldados de infantería. 2. KF-41 Lynx. El Lynx, Lynx en español, es un vehículo blindado de combate desarrollado por Rheinmetall Land Systems. La armadura balística de acero del blindado está diseñado para proteger a Lynx de armas antitanque, municiones de calibre medio, metralla de artillería y granadas de mano. El vehículo está equipado con una torreta Lance que monta un cañón automático estabilizado de calibre 30 mm o 35 mm. Montando coaxial a la derecha lleva una ametralladora Rheinmetall RMG de 7,62 mm. Adicionalmente, la torreta puede montar misiles antitanque Spike LR2 o UAVs. La tripulación del blindado la componen 3, el comandante, conductor y artillero, más 6 u 8 soldados de infantería. El único operador del KF-41 Lynx en Europa es Hungría. El primer KF-41 entró en servicio con el ejército húngaro el 24 de julio del 2024 y en total han comprado 218 blindados, los cuales son fabricados localmente. 1. CV-90. El vehículo de combate 90, CV-90, es un vehículo de combate de infantería de origen sueco, diseñado y construido por Bajangluts y cuya primera generación estuvo equipada con un cañón automático Bofors de 40 mm, junto a una ametralladora coaxial del calibre 7,7 mm. Otra ametralladora de respaldo en calibre 5,56 o 7,7 mm va montada en el techo de la torreta. El blindaje básico del CV-90 provee protección frente a impacto de armas del calibre 14,5 mm en toda su variante de munición, y las versiones más modernas como el CV-90-40B y posteriores poseen una protección efectiva frente al impacto de proyectiles del calibre 30 mm. El CV-90 está equipado con un sistema de protección en entornos de guerra químico, atómico y biológico ABQ. Existen también 2 versiones cazacarros como el CV-90-105 equipado con un cañón de 105 mm y el CV-90-120T equipado con un cañón de 120 mm. La tripulación consta de 3, comandante, conductor y artillero, más 8 soldados con equipo completo.
Los CV-90 están en servicio en Dinamarca. CV-90-35DK equipado con un cañón de 35 mm. Estonia, CV-90-35NL. Finlandia, CV-90-30FIN con cañón de 30 mm. Países Bajos, CV-90-35NL. Noruega, CV-90-30N. Suecia, CV-90-40 con cañón de 40 mm. Suiza, CV-90-30CH. Y Ucrania recibió 50 CV-90-40C. IFV, fabricados en Asia. 7. Vehículo de combate de infantería ZBD-04A, China. El ZBD-04 o tipo 04, designación industrial WZ-502, es un vehículo de combate de infantería chino. Tiene cierta semejanza externa con el BMP-3 ruso, particularmente en lo que respecta a su torreta y armamento principal. Sin embargo, el chasis y el subsistema interno poseen un diseño diferente. Los primeros prototipos recibieron la designación ZBD-97 y su versión mejorada se denomina ZBD-04A y es el vehículo actualmente en servicio y en producción. El ZBD-04 fue diseñado como el sucesor del tipo 86 y estaba en servicio con las fuerzas terrestres del EPL desde 2006. El ZBD-04 tiene una tripulación de 3, comandante, conductor y artillero, y puede transportar a 7 soldados. El armamento principal del ZBD-04 es un cañón estriado de 100 mm semiautomático, capaz de disparar munición convencional como el misil antitanque guiado por láser 3VK-10, el cual tiene un alcance de 4 km y puede penetrar 600 mm de blindaje. El ZBD-04A cuenta además con un cañón automático coaxial de 30 mm, una ametralladora coaxial al cañón de 100 mm de 7,62 mm. También se puede equipar con 4 misiles antitanque guiados por cable HJ-8 en ambos lados de la torreta. El ZBD-04 está equipado con un sistema de protección NBC y su blindaje puede soportar el impacto de munición calibre 14,5 mm. El ZBD-04 tiene un peso de combate de 20 toneladas, propulsado por un motor de 670 caballos de fuerza, alcanza una velocidad máxima en carretera de 75 km por hora y de 8 km por hora navegando en el agua. 6. Vehículo de combate de infantería K-21, Corea del Sur. El K-21 es un vehículo de combate de infantería de Corea del Sur, reemplazo de la serie K-200. Su diseño le da un efectivo poder de fuego para derrotar a otros blindados con su pesado armamento, su duro blindaje y sus capacidades en combate. Son similares a los del BMP-3 ruso. El chasis del K-21 está construido completamente con fibra de vidrio, lo que reduce el peso del vehículo y le permite viajar a velocidades más altas sin motores voluminosos y potentes. El fabricante no ha dado mayor detalle sobre la composición del blindaje del K-21, solo han afirmado que el blindaje del K-21 es capaz de soportar el impacto directo de cañones de 30 mm, con los que mayormente van equipados los helicópteros de ataque. El K-21 está armado con un cañón K-40 de 40 mm y una ametralladora de 7,62 mm. Se puede equipar además con el misil antitanque de fabricación surcoreana AT-1K Raybolt, que tiene un alcance máximo de 3 km. El K-21 tiene una tripulación de 3, conductor, comandante y artillero, y transporta de forma segura a 9 soldados al campo de batalla. 5. Tipo 89 VCI Japón. El tipo 89 VCI es un blindado de combate y apoyo a la infantería de origen japonés que entró en servicio con las Fuerzas de Autodefensa de Japón en el año 1989. El armamento principal del vehículo es un cañón automático Oerlikon de 35 mm, el cual es producido bajo licencia en Japón. Este cuenta con un sistema de doble alimentación y con una cadencia de fuego estimada en aproximadamente 200 disparos por minuto. Coaxialmente montado al cañón hay una ametralladora tipo 74 de 7,62 mm. Además tiene un lanzador para el misil antitanque tipo 79 a cada lado. Bajo cada lanzador del misil se aloja 3 tubos lanzagranadas de 81 mm.
El vehículo no tiene capacidad anfibia, pero está equipado con un sistema de contramedidas ABQ y una amplia gama de equipos de visión nocturna pasiva. La tripulación del blindado la componen 3, comandante, conductor y artillero, y tiene capacidad para transportar a 6 soldados al campo de batalla. 4. Vehículos de combate IFV Bionix, Singapur. El Bionix es una familia de vehículos de combate blindados singapurenses con orugas desarrollados por Singapore Technologies Kinetics. El Bionix es el primer vehículo blindado autóctono desarrollado en el sudeste asiático. El Bionix ha estado operativo con las Fuerzas Armadas de Singapur SAF desde 1999 en una amplia variedad de adaptaciones, incluidas las variantes Bionix 25, que fue el primer modelo de producción, armado con torreta de cañón Bushmaster de 25 mm y 2 ametralladoras de 7,62 mm. Se construyeron 300 unidades para el ejército de Singapur. Variante Bionix 4050 con estación de armas gemelas HMG que acomoda un lanzagranadas automático de 40 mm y una ametralladora del calibre .50. Adicionalmente lleva otra ametralladora de 7,62 mm. Esta variante puede acomodar hasta 11 tropas. Se construyeron aproximadamente 300 blindados de este modelo. Bionix 2, versión modernizada del Bionix original, equipada con un cañón de 30 mm y misiles antitanque Spike. 3. ZBD-2000, China. El ZBD-2000 es un vehículo blindado de combate para operaciones anfibias desarrollado para la infantería de marina del EPL. El vehículo es un sustituto del vehículo anfibio tipo 63A introducido a finales de 1990. El vehículo ha sido desarrollado en 2 versiones. Versión ZTD-05. La variante ZTD-05 es un tanque ligero armado con un cañón de 105 mm de ánima rayada totalmente estabilizado. Este cañón puede disparar tanto munición antitanque convencional como misiles anticarro guiados por láser. El misil de 105 mm ofrece la capacidad de poder dispararse a objetivos mientras el vehículo se encuentra en el agua, mientras que la munición convencional tendría un mal comportamiento debido al oleaje. La segunda versión es la ZBD-05. La variante ZBD-05 es un vehículo de combate de infantería. Integra un casco de armadura de acero totalmente soldado igual que la torreta. Esto protege a la tripulación de disparos de armas pequeñas, munición de 12,7 mm y esquirlas de metralla. También está equipado con un sistema de protección nuclear, biológica y química NBQ. Además cuenta con una torre equipada con un cañón automático de 30 mm, unas granadas AGS-17 de 30 mm, una ametralladora coaxial de 7,62 mm y 2 lanzamisiles anticarro guiados por láser Hongjiang 73C y 8 lanzagranadas de humo de 76 mm. Este vehículo puede disparar todas sus armas mientras se encuentra en el agua. Son ofrecidos también para la exportación como los modelos VN16 y VN18. 2. AS-21 Redback IFV, Corea del Sur. El Redback es un nuevo vehículo de combate de infantería de Corea del Sur. Fue desarrollado por Hawa Defense. Fue especialmente diseñado para cumplir con los requisitos del ejército australiano. El chasis se lanzó en el 2020 y este nuevo IFV con torreta se reveló públicamente por primera vez en 2021. El ejército surcoreano también evaluó su adquisición como posible reemplazo del K-21. El Redback proporcionará mayor movilidad, protección completa contra amenazas balísticas, de minas y químicas, biológicas, radiológicas y nucleares, QBRN. Estará equipado con un sistema de protección activa APS avanzado, que puede defender al blindado de los misiles y proyectiles antitanque guiados. El AS-21 Redback estará equipado con una torreta EOS T-2000 de 6.000 kg de peso. Esta torreta estará armada con un cañón Bushmaster MK44S de 30 mm, una ametralladora coaxial MAG-58 de 7,62 mm, lanzagranadas de humo de varios cañones de 76 mm y 2 lanzamisiles Spike LR2 o misiles guiados antitanque Javelin. El IFV estará equipado con un motor de 1000 HP
que le permite mover sus 42 toneladas de peso a una velocidad máxima de 65 km por hora, con un rango operacional de 520 km. El AS-21 tiene una tripulación de 3 y transporta a 8 soldados en su interior. 1, Vehículo de combate de infantería Namera, Israel. El Namera, leopardo en hebreo, es un vehículo de combate de infantería pesado basado en el tanque Merkava 4 de Israel. Fue desarrollado y construido por Israel Military Industries. Entró en servicio con las FDI en el 2008. El Namera es un desarrollo del IFV Namer. El Namer se desarrolló luego de las lecciones aprendidas en el conflicto de la Franja de Gaza del 2004, que puso en evidencia la vulnerabilidad del transporte blindado M113 ante las bombas artesanales y lanzacohetes antitanque RPG-7. En el 2005 se empieza a desarrollar el Namer, basado en el chasis del Merkava Mk1. En paralelo se desarrolló el Namera, basado en el chasis del Merkava Mk4. Estos blindados entraron en servicio con las FDI en el 2008. Al igual que el Merkava Mk4, el Namera ha sido diseñado para ofrecer un alto nivel de supervivencia a sus tripulantes en el campo de batalla, con ayuda de blindaje modular, blindaje ventral en V reforzado y protección ABQ. También puede ser equipado con un sistema de protección activa, contramedidas electrónicas, blindaje reactivo. El Namera es de lejos el IFV mejor protegido del mundo. Inicialmente, el Namera estaba armado con una ametralladora M2 del calibre 12,7 mm o un lanzagranadas automático MK-19 de 40 mm montados en una torreta a control remoto, una ametralladora FN MAG calibre 7,62 mm y un mortero de 60 mm. Pero las versiones actuales se pueden equipar con un cañón automático de 30 mm a control remoto y misiles antitanque Spike. El Namera está propulsado por un motor de 1200 caballos de fuerza, mismo que le permite mover sus 60 toneladas de peso a una velocidad máxima de 60 km por hora, con un rango operacional de 500 km. Tiene una tripulación de 3, comandante, conductor y operador de torreta, y transporta a 9 soldados con equipo completo.